momento que Dios le ha hablado a su vida y que usted ha caído en una comodidad espiritual. Jamás Dios se le había olvidado eso. Muchas veces, hermanos, piense, los problemas en nuestra vida vienen porque Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad espiritual. Véalo, si usted regresa a Hechos capítulo 8, ahora de repente Dios levanta a Saulo, y mire qué interesante, ¿dónde estaban ellos? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde se concentraron? En Jerusalén. ¿Y qué había dicho Dios? A ver. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y dónde estaban ellos? Jerusalén. ¿No van a hacer caso? No, ok. Vean. Y hubo persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Qué interesante. Judea y Samaria. O sea, Dios llevando a los hermanos a cumplir la voluntad de Dios a la buena y en este caso, pues no a la buena. Y Dios tiene que enviar persecución contra la iglesia para obligarlos a, a mí no se me olvida, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, piense por un momento que Dios ha hablado a nuestras vidas en el pasado. ¿Y por qué vienen problemas, pruebas, dinero, desánimos, decepciones? Y nos centramos en Saulo. O sea, en el problema. Hermano, y no nos damos cuenta por qué Dios permite Saulo que venga a nuestra vida. Y es para sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra homeostasis. Por esa resistencia al cambio, porque digo, no, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Bueno, me sucedió, esta iglesia inició diciéndole yo a Dios, yo no quiero. Yo no lo voy a hacer, Señor. Y Dios estaba y yo no lo voy a hacer, y yo no lo voy a hacer, y yo no quiero. Porque, hermano, sabía lo que implicaba eso. Ya esta era la tercera iglesia que empezábamos. Y yo sé lo que implica iniciar una iglesia. Y yo no quería, le dije a Dios, no, Dios. Y Dios me dijo que sí. Y me fue llevando a circunstancias, hermanos, y usó a Carlos, usó a Sergio, usó a la hermana Betty, que fueron los iniciadores, y me fueron jalando, y aquí estamos. ¿Pero qué dije yo? Yo no quiero. Dios, hermano, usa Saulos en nuestra vida para llevarnos a cumplir su voluntad. ¿Qué Dios te ha hablado a tu vida que tú has dicho, no, ahorita no? Déjame entretengo con esto. Déjame aparento esto. Déjame, sigo en mi comodidad. Dios, hermanos, permite que la iglesia sea perseguida para sacarla de su comodidad y llevarla a cumplir la misión por la cual fue encomendada. Dios jamás, hermanos, estableció a la iglesia para ser un club bíblico, para ser un club social, para pasárnosla bien, para tener todas las cosas en común, que bueno, debemos de guardar la unidad, sí, debemos de disfrutar entre nosotros, por supuesto, una cosa no está peleada con la otra, pero el propósito por el cual Dios puso a la iglesia es para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y en ese plan, hermano, Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Y muy probablemente, hermano, Dios ha hablado a tu vida y tú has hecho cosas, has puesto cosas en tu vida que te has dicho, esta es mi comodidad y de aquí no me pongan, de aquí no me saquen. Perfecto, hermano, sin tema, nada más que hay un problema. Te aseguro que lo que Dios va a hacer es que Dios va a levantar un Saulo en tu vida. Te lo puedo garantizar. Y a lo mejor ese jefe en el trabajo, hermanos, que se llama Pedro, lo que tú no sabes que Pedro en el hebreo a lo mejor es Saulo. Y a lo mejor ese líder de ministerio que como pone gorro, hermanos, y que se llama Rubén, a lo mejor el nombre Rubén en hebreo, hermanos, es Saulo. Y a lo mejor ese problema económico, hermanos, que se llama FAMSA, ya no existe FAMSA, ¿verdad? Coppel, pues resulta, hermano, que Coppel, el dueño de Coppel se llama Saulo.
Y en veces Dios va a tener que usar un Saulo en nuestra vida para levantarnos y llevarnos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermano, ¿qué Dios está usando en tu vida para levantarte de tu comodidad? Para levantarte de tu homeostasis. Y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Una pregunta, ¿y dónde está Dios? Hermano, Dios está en Saulo. Es Dios permitiendo que Saulo persiga a la iglesia para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta ese momento lo que Dios había dicho es, el propósito de la iglesia, según Hechos 1:8, era ir a Jerusalén, fue lo que Dios dijo, ir a Judea, dice la Biblia, es ir a Samaria, y la Biblia dice hasta lo último de la tierra. Este es el propósito bien claro que Dios había dicho en Hechos 1:8. Y hasta ese momento, lo que leímos en Hechos 2:44, ¿en qué se centraron? En Jerusalén. Correcto, excelente, muy bien su comportamiento, muy bueno su testimonio, la unidad que tenían, la predicación de la palabra de Dios, pero solamente se habían concentrado en Jerusalén. ¿Lo habían hecho en Judea? No. ¿Lo habían hecho en Samaria? No. Y mucho menos habían ido hasta lo último de la tierra. Ahora viene Saulo y los persigue y los obliga a Dios a ir ¿a dónde? Dice bien claro ahí, hasta Judea y Samaria. Y seguimos leyendo la Biblia, hermano, vamos a llegar al capítulo 17, donde van a ver que dice que toda la tierra había escuchado el Evangelio. Llegaremos ahí. Pero ¿dónde inició todo este movimiento, hermanos? Con Saulo, Hechos capítulo 8. Dios obligando a la iglesia a llevarla a cumplir el propósito de Dios. Hermano, el mensaje de esta mañana para tu vida es, no te pongas cómodo. Por más que tú quieras sacarle la vuelta a la responsabilidad de lo que Dios quiere hacer con tu vida, hermano, Dios lo va a cumplir. Y Dios va a levantar un Saulo, Rubén, Rosy, Keila, Joana, Coppel, enfermedad, cáncer. Dios lo va a levantar. Y te va a obligar a hacer lo que un día tú y él platicaron y tú dijiste, Señor, lo haré. Y entonces Dios va a decir, compadre, a mí no se me olvida. Usted y yo hicimos un trato. Ah, Señor, se me había olvidado. A mí no. Pero Señor, ¿no me va a hacer caso o no? Saulo, te encargo, por favor, muéveme a este muchacho de ahí, por favor. Tómala un cáncer, tómala la enfermedad, tómala del trabajo te corrieron, tómala tu economía. Todo para causar, ¿qué? Una desestabilidad en tu comodidad. Para llevarte, no porque Dios nos quiera maltratar, sino para movernos de nuestra comodidad. Hermano, no hay personaje en la Biblia que Dios haya usado que lo haya sacado de su comodidad. No existe. Te puse 3, hermanos, por sinceramente ponerte un ejemplo, pero podemos agarrarnos toda la Biblia. Te puse ahí Noé. Vamos allá, Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Este hombre, hermano, estaba a gusto, feliz, con su vida hecha, y de repente viene Dios. Versículo 13, Génesis capítulo 6, versículo del 13, y voy a seguir leyendo hasta el 7:1. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Ahora, si lees, hermano, la historia, recuerda que Dios le había dicho a Adán y a Eva lo mismo, ir hasta lo último de la tierra. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Juzgarla, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. ¿Qué dijo Dios? Siempre ha sido Dios la misma voluntad. Ir hasta lo último de la tierra. No va a cambiar con la iglesia. Dios no va a cambiar. Y Noé está ahí, hermano, muy a gusto, tranquilito, y le dice a Noé, yo voy a destruir la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Si tú recuerdas, cuando estudiamos Génesis, hermano, lo leemos bien rápido, sacan las medidas del arca
toda la madera que se necesitaba, hermano, y él no fue a la mueblería, hermano José, oye, una mueblería, una que vendan madera, dígame una. Sí, pero una marca correcta. Bueno, del campo, la que dice hermano Daniel aquí, hermano, no había la maderería del campo aquí en la esquina. O sea, Noé no fue, oiga, pues Dios me encargó un arca, no sea malo, me da tanto de madera porque tengo que construir tal arca. Hermano, él fue con sus hijos a cortar la madera, a prepararla. Quiero que usted estudie, hermano, porque ya lo hice, de dónde se saca la brea, cómo se saca la brea. La brea se usa, hermano, para la unión entre la madera y madera para que no haya filtración del agua. Investigue cómo se saca. Hermano, una friega hacer eso. Y solo lo hizo Noé con sus 3 hijos y las 3 mujeres, pues me imagino que haciendo de comer. Hermano, lo sacó de su comodidad. Nunca había existido un barco, hermanos, antes, jamás. Es la primera vez, le puso Dios a Noé a hacer un barco que nunca nadie había construido. ¿Dónde se saca eso? Voy a YouTube, ¿cuánto? Hermano, nada. Y Dios le dijo, vas a construir un arca. Vea, versículo 16, una ventana harás al arca y el arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso por debajo, segundo y tercero. Hermano, no solamente por primera vez un barco, de 3 pisos. Hermano, y lo estudiamos en Génesis para los que estuvieron. Saben ustedes que la medida, y lo dije esa vez que estudiamos, la medida que Dios le está dando aquí a Noé es interesante, es una proporción de 3:1. 3 veces lo largo, lo alto. O sea, si de alto, para ponerlos en medida cerrada para que podamos entendernos, si de alto medía 1 metro, hermanos, el largo debería de medir 3:1. Hermanos, ¿saben por qué eso es interesante? De repente vea cuando inventaron hoy el ser humano los barcos transnacionales. ¿Sabe lo que hace un barco de esos? Son los barcos especializados en cruzar un océano. Porque en un océano, hermanos, si usted no lo sabe, y si no lo busquen en la internet, hermanos, se levantan olas, que cuando tú la ves, esa cosa es un edificio, una ola. Hermano, lo puede hundir a cualquier barco fácil. Investigando el hombre, hermanos, dijo, ¿cómo construyó un barco que no se hunda cuando le salga una ola de esto? ¿Y a qué conclusión cree que llegaron? Busquen las medidas de un barco que atraviesa los océanos. ¿Y sabe cuál es la medida? 3:1. Lo que mida de alto tendrá que medir 3 veces de largo. ¿Y quién inventó eso? Dios. Sacando a Noé, hermanos, de su comodidad para llevarlo a cumplir su voluntad. Sigo leyendo, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer. Dios, pero, ¿y no habrá ahí un pacto, una negociación? Dame chance. No. Vas a entrar tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arco para que tengan vida contigo, macho y hembra, de las aves según su especie, etcétera. Tú puedes leer ahí, versículo 22, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, hermano, porque vas a disfrutar de unas vacaciones maravillosas. Pues no. Fueron 40 días, hermanos, con 40 noches. Hermano, yo no sé si tú te has subido tú a un barco, hermano, en alta mar. Tienes un motor y un timón para controlar, ¿verdad que sí? Busca la construcción del arca y dime dónde estaba el timón, el motor para controlar la dirección del arca. No existía. Súbete y luego usted súbase, mi rey, y confíe. ¿Para dónde le doy? ¿Y cómo lo vas a dirigir si no hay ni timón ni motor? Tú nada más súbete. Qué interesante. Hermano, Dios siempre va a querer sacarnos de nuestra comodidad para usarnos y confiar plenamente en Él, en lo que Él ha dicho. Segundo personaje, hermanos, Abraham, ahí mismo, adelantito, Génesis capítulo 12. Hermano, este hombre vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Y Dios le dice que
Génesis, capítulo número 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Se lo traduzco, hermanos, sal de tu comodidad. Y te voy a enviar a una tierra que yo te mostraré. Ahora, hermano, lo mismo que el arca. Esa es la firma de Dios. ¿Qué dirección tienes que tomar el arca? Rey, súbase. Hermano, estudie y le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Camina. Hermano, lo enseñamos también cuando estudiamos Génesis 12. Cuando tú y yo, la próxima semana, Josué va a Monterrey, y se fijan, ya dije, ¿va a ir a dónde? A Monterrey. Si yo le digo a Josué, hermano, la próxima semana vas a salir de viaje con tu esposa, ¿a dónde, hermano? A donde yo te diga, Josué. Yo te aseguro que lo único que le voy a causar a ese hombre es estrés de aquí al domingo. Porque, hermano, ¿a dónde? Porque la pregunta que nosotros queremos saber luego es, Carlos, necesito que me hagas un favor. Sí, hermano, necesito que me compres esto. Y la siguiente pregunta que me va a hacer es, ¿a dónde? Hermano Daniel, necesito que salgas a esto. Ok, hermano, sí lo hago. A la pregunta que sigue, ¿cuál va a ser? ¿A dónde? Hermano, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, sal de la comodidad a la cual tú estás acostumbrado. Es que yo siempre he vivido así. Mis padres me lo han dicho. Así fui educado. Sal de esa comodidad. Quiero romper eso en tu vida, homeostasis. Sé que tienes una resistencia al cambio. Sal de eso y ve al lugar que yo te voy a decir. ¿A dónde? Donde yo te diga. Punto final. Y si usted lee, hermanos, versículo 4, y fue Abraham como Jehová lo había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Y a dónde fue? La Biblia no lo dice, porque él caminó, y Dios le fue diciendo, derecha, izquierda, arriba o abajo. Es una canción esa, ¿va? Follow the leader, algo así creo que va. Entonces, hermano, Abraham simplemente obedeció. ¿Qué quiere hacer Dios, hermanos? Movernos de nuestra comodidad. Dios no nos va a dar muchas veces todas las instrucciones, y Dios va a usar un Saulo, un encargado de ministerio, el pastor de la iglesia, alguien que te incomode, te moleste, te torture, te fastidie por salirte de tu comodidad. Un Saulo, al que estás harto ya de esa persona. Y hay dos opciones: o desobedeces a Dios y huyes de Saulo, o obedeces a Dios. Porque, hermano, la iglesia, y a donde vayas, no vas a evadir jamás tu responsabilidad. Puedes irte a otra iglesia, puedes irte a Japón, puedes irte a China. ¿Y qué crees, hermano? Dice la Biblia, que por más fuerte que corramos, Dios siempre va a estar ahí. Y no voy a poder evadir la responsabilidad de la que Dios quiere que yo haga. Por eso, hermano, flojito y cooperando, diría alguien. Mire, y por último, el ejemplo mayor, ¿no? Jesús, Filipenses capítulo 2. Y podemos, hermano, de verdad, no le miento, usted estudie cada personaje que Dios usó, usted va a ver que jamás estuvo en una zona de confort, jamás estuvo en el lugar de su nacimiento. Dios siempre lo sacó del lugar donde nació, donde estaba cómodo, y lo llevó a Daniel a Babilonia, a los 3 amigos de Daniel a Babilonia, Isaías de Jerusalén a Egipto, hermano, y la lista te la puedo seguir dando. Y no vas a encontrar un personaje usado en la Biblia que estuvo cómodo en su tierra donde nació. Dios siempre lo movió de su comodidad, homeostasis. Siempre. Cristo Jesús, ¿qué dice? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Dios, hey, tengan el mismo sentir. ¿Cuál, Señor? Explícame, Dios, ¿cuál? Muy bien. Dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y ahí está la clave. Es que así soy yo. Ahí está el problema. Siempre he hecho la cosa así. Ahí está el problema. Es que yo creo. Ahí está el problema. Es que yo opino. Ahí está el problema. No lo digo yo, hermano. Dice, se despojó a sí mismo. Hermano, esta palabra en griego literal significa lo que usted hace, me imagino yo, todos los días en su casa. Cuando usted se baña, se cambia,
es quitarse la ropa sucia, la deja donde usted la tenga que dejar, se mete a bañar y usted se pone una ropa limpia nueva. La palabra aquí que se traduce por se despojó es exactamente lo mismo. Es quitarse la ropa a la cual quizá tú te acostumbraste ese día, porque está sucia, por lo que tú quieras, y te pones una nueva ropa. Eso, hermano, es lo que está diciendo aquí, sino que se despojó de Él mismo, hermanos. Él es Dios, acostumbrado a estar en el trono de Dios, Dios diciendo, sea la luz, fue la luz. Él es Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el que habla y se hace. Se despoja ahora, viene a la tierra y ahora le dicen qué hacer. Imagínate al Dios. Al Dios soberano ahora diciéndole qué tiene que hacer. Viniendo a la tierra en un cuerpo de un niño, hermano, es un milagro increíble, porque un niño, ¿cuál es la característica de un niño? Ese niño no puede vivir de una manera dependiente, ¿o sí? No, depende de sus papás. Hermano, el Dios Todopoderoso tener que para sobrevivir siendo cuidado, el gran Dios, el poderoso Dios, el que dijo Dios y se hace, fue la luz y se hizo la luz. Ahora Él sometido completamente a las mismas leyes a las que Él hizo la creación. Por eso dice Él, vea, se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Haciéndose qué, hermanos, ahí está la clave, obediente. ¿Qué hizo Noé? Obedeció a todo lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Abraham? Conforme a lo que fue dicho, él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. Ahora, hermanos, 3 ejemplos. Pregunta, ¿qué es con lo que usted y yo más batallamos? No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan, y yo voy a hacer las cosas cuando yo quiero, y cuando yo diga, y cuando yo pueda. ¿Y qué dice el Señor? Despojándose a sí mismo. ¿Lo sacó de qué? De nuestra comodidad. Lo sacó de la... Cristo dejó su comodidad, su trono. Noé dejó su comodidad. David dejó su comodidad. Daniel dejó su comodidad. Abraham dejó su comodidad, hermanos. Pregunta, la clase, bien sencilla. ¿Qué cree que Dios nos va a pedir a nosotros? Salir de nuestra comodidad. A la que decimos, no, yo estoy bien. Así que, hermano, probablemente Dios levante, o ya ha levantado, o ya está trabajando en tu vida un Saulo, el perseguidor de la iglesia. Mire cómo él se describe ahí mismo en Filipenses capítulo 3, estamos en Filipenses capítulo 3, mire versículo 6. Saulo reconocía perfectamente cuál fue el primer trabajo al cual Dios le envió de una manera no creyente, pero que Dios permitió por misericordia. Ahí en Filipenses capítulo 3, dice, voy a leer desde el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, miren cómo decía él, yo sé que yo era un perseguidor de la iglesia. Ese era Pablo, un perseguidor. Él tenía muy claro que fue alguien que Dios usó para ¿qué? Levantar a la iglesia de su comodidad. Y él lo sabía perfectamente. Mire 1 Corintios, allá atrásito, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Entiende? Saulo lo sabía perfectamente, que él había sido un instrumento usado por Dios ¿para qué? Para perseguir a la iglesia y provocar que la iglesia se moviera a hacer la voluntad de Dios. Hechos, más atrás, Hechos capítulo 26, hermanos, Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Hechos 26 del 9 al 11.
Mira, qué manera de describirse Pablo. Versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, él tenía claro una cosa, Jesús de Nazaret, ir en contra de él. Era radical lo que dije al inicio. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. ¿En qué se está refiriendo? Hechos capítulo 8. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó para ir a dónde? A Jerusalén. Y él lo tiene claro. Yo estuve en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo dije, mátenlos. Di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y sigue leyendo y ahí va a hablar después de su conversión. Pero él tenía claro, hermano, que este era Saulo, un perseguidor de la iglesia, alguien que dijo, Dios me ha puesto para perseguir a la iglesia por los motivos incorrectos, el celo de Dios, la religión que él tenía, fariseo, pero al final del día, hermanos, Dios usándolo para levantar a la iglesia de su comodidad. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que fueron la iglesia esparcidos. Ahora, bien interesante esta palabra, hermanos, y le pongo esa foto ahí porque es muy importante. Porque nosotros cuando usamos en vez de la palabra esparcidos, la queremos usar como esparcidos para desaparecerlos. Pero bien interesante, hermano, la palabra original que se usa aquí se traduce como fueron esparcidos. Hermano, es lo que viene en la pantalla. En el sentido de plantar o sembrar semillas. Dios los esparció como literal, hermanos. Me gustó una vez que platiqué con el papá de la hermana Areli, su hermana Bere. Estoy acá pensando en el papá. Me gustó, él trabajó mucho tiempo en el campo, me platicó que unos años tuvo que trabajar en el campo, y para que entiendan la palabra esparcir, me platicaba él cómo agarras la semilla, y entonces él hace esto, esparcía sobre el campo, ¿qué? La semilla. No es una esparcir para desaparecer la siembra, sino un esparcir ¿para qué? Para que en la mayor parte que alcance a caer el grano, la semilla en tierra, ¿qué va a suceder? Mientras más pedazo abarque, más fruto va a haber. ¿Sí entiende esa parte? La Biblia dice, hermano, que estos hombres fueron esparcidos en el sentido de sembrados para predicar su palabra, la semilla de la palabra de Dios. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Versículo número 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora vea lo que dice Pedro, hermanos. Si es necesario, hermanos, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro, hermanos, 30 años atrás exactamente, cuando estaba en el ministerio de Jesús, que él estaba en el ministerio de Jesús, 30 años atrás, después de esta primera carta. Si usted observa, si tiene una Biblia Scofield, como la había, y si no, a lo mejor su Biblia allá arriba tiene la fecha aproximada en que se escribió este libro, y este libro se escribió en el año 65. Jesús nació del año 0, o sea, vivió del año 0 obviamente hasta el año 33.5. O sea, han pasado más de 30 años en los que Pedro escribe esta carta. Ahora, ¿qué había pasado en el carácter de Pedro? Cuando tú te vas atrás, 30 años atrás, cuando Pedro estaba en el ministerio de Cristo Jesús, si tú recuerdas cuando Cristo viene y dice, hermanos, apóstoles, ¿qué creen? Llegó el tiempo, tengo que morir. Dice la Biblia que Pedro, movido por sus emociones, no por la verdad, por sus emociones, agarra a Jesús y lo aparta. Señor, no hagas eso, Señor. ¿Cómo que vas a morir? No permitas que eso pase y nosotros ni lo permitiremos, que eso venga a tu vida. Fue cuando Jesús dice aquellas palabras famosas que lo ve Jesús a Pedro y le dice, apártate de mí, hermano. ¿Y cómo le dice?
Satanás. A Pedro. ¿Escuchó eso? A Pedro. Porque cualquier cristiano, hermanos, que se opone a la voluntad de Dios está haciendo la obra del diablo. Se oía muy bonito, hermanos, que Pedro apartara a Jesús y le dijera: no, Señor, no mueras, que no te pase eso, eres bien buena onda, sigue con nosotros. Hey, apártate de mí, Satanás. Tengo que cumplir un propósito, el cual ahorita tú ni entiendes. Ese Pedro, hermanos, movido más a emociones, era un Pedro arrebatado, era un Pedro que se enojaba, ya me voy, y luego se contentaba y amaba al mundo. O sea, un Pedro, hermano, extremo en sus emociones, arrebatadísimo en sus emociones, sin control alguno. Pasan 30 años, Dios tiene que moldear su carácter, ¿con qué? Con pruebas. Negó al Señor, le dolió en su corazón. Hermano, pasó pruebas. Más de 30 años después de aquel evento de que Jesús está a punto de morir y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro, después de experimentar prueba tras prueba, Saulo tras Saulo en su vida, madura. ¿Y qué crees? Ahora el Pedro maduro, que ya no lo dejan controlar sus emociones extremistas. Me voy, me quedo, gana el mundo, no, ya no quiero. Ahora un Pedro maduro, ¿qué escribe? Te quise decir todo esto en contexto para que entiendas lo que está diciendo aquí Pedro en capítulo 1, versículo 5. Voy a leer 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora un Pedro completamente maduro y diferente dice: en lo cual alégrense, aunque sea poquito tiempo, porque es necesario que vengan pruebas a su vida. ¿Qué pasó en Pedro? Pues si Pedro 30 años atrás estaba diciendo: no, Señor, que las pruebas no vengan porque eso no está bien, ¿cómo te va a acontecer? Y ahora dice: hermanos, ahora maduramente les digo que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Porque las pruebas son las que Dios usa para llevarnos a cumplir sus planes y propósitos. Las pruebas son las que Dios permite para sacarnos de nuestra homeostasis, a la que muy fácilmente caemos y a la que muy fácilmente nos resistimos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque si por nosotros fuéramos, hermanos, viviríamos por los siglos de la misma manera. Cuando alcanzamos cierta comodidad en nuestra vida económica, espiritual, emocional, quisiéramos que esa vida que hemos alcanzado de comodidad, quisiéramos que fuera eternamente y para siempre así. ¿Y sabes qué dice el Señor? No. Vete de tu tierra y de tu parentela. He levantado un Saulo en tu vida, un cáncer, una enfermedad, una situación en tu vida, una separación, un problema, para que te sacuda y entiendas que de quien tienes que depender se llama Jehová, Cristo Jesús. No es a través de tu comodidad, ni de tu trabajo, ni de tus cosas que tú tienes en tu casa. No. Se trata de mí, no de ti. Y Pedro lo entendió. Y mira Hechos capítulo 8. Comparemos eso que acabamos de leer en Pedro con Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8. Mire versículo 3 y 4. Hechos capítulo 8. El pasaje que estamos estudiando, versículo 3 y 4. Y Saulo, mire la palabra, hermanos, tremenda. ¿Sabe lo que significa asolaba? Hermano, literal, no descansaba Pablo hasta buscar rincón por rincón a todo aquel que se llamara cristiano, hasta encontrarlos, matarlos, castigarlos o encarcelarlos. Rincón por rincón, lo que acabamos de leer ahorita ahí en las citas con Pablo. Yo buscaba a los cristianos casa por casa para matarlos, di mi voto, y algunos otros encarcelarlos. Y busqué cartas sin descanso. Y es lo que dice aquí: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba. ¿Leyó bien? Arrastraba, hermanos. Yo no creo que venga, mi hijo, usted es cristiano, venga para acá, mi hijito, venga. No, hermano. Arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice, pero, me encanta esto. Vean, hermanos, no se desanime cuando vengan pruebas a su vida, pero los que fueron esparcidos cumplieron el propósito de Dios.
predicando el Evangelio. No se te olvide lo que Dios ha hablado a tu vida. Porque tengo que darte esta fórmula matemática. Así como sabemos que A más B es igual a C, lo que se conoce como la ley de causa y efecto, dame una A, dame una B y te voy a dar una C. Tengo que darte una regla espiritual en la Biblia. Y la regla es opresión, hermanos, el resultado es igual a crecimiento. ¿Quieres crecer? ¿Queremos como iglesia crecer? ¿Quiero yo de manera personal crecer? Hermanos, no hay manera de crecer que no es a través de pruebas, opresión, lo que dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. No hay otra manera. Búsquela en la Biblia y me la dice, porfa. No hay otra manera. No existe. No hay. Y Dios va a usar cualquier cosa. ¿Qué es lo que más odias al pastor? Pues Dios lo va a usar al pastor. Perdón. Desde hoy le pido perdón, pero es la verdad. ¿Qué más le molesta en su trabajo? ¿Su jefe? Pues Dios va a usar a su jefe. ¿No lo cree? Éxodo capítulo 1. Vea, hermano, vea esto. Éxodo capítulo 1. De verdad podemos darle más ejemplos, pero vamos nada más con este. El tiempo ya me comió. Éxodo capítulo 1. Mire el versículo número 12. Grábeselo. ¿De dónde saqué esa fórmula? Dice ahí, opresión, resultado de crecimiento. ¿Se le ocurrió a usted, pastor? ¿De verdad? Éxodo capítulo 1. Quiero que todos lo lean, hermanos. Todos juntos. Éxodo capítulo 1, versículo 12. A las 3 leemos todos en una voz y ponga atención y sentido a lo que está leyendo. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fórmula matemática, A más B igual a una C. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Hermano, yo soy un hombre que me gusta mucho la historia, de verdad, soy un fanático de la historia. Yo soy bautista por convicción, 100% bautista por convicción. Yo no soy bautista, hermano, porque mis papás eran la iglesia más... Yo soy bautista por convicción. Los bautistas, hermanos, cuando uno lee la historia, si usted está contento y le da gracias a Dios por la Biblia que tiene, esta Biblia que usted tiene en sus manos, los bautistas cuidaron al costo de sangre por la palabra y por la fe. Me siento muy orgulloso de ellos. Yo no puse ningún pasaje. Usted vio hoy muchas iglesias en el mundo celebraron a los reformados. Yo no soy reformado, yo no soy protestante. Yo no vengo de Juan Calvino. Yo vengo de la iglesia de Antioquía. Y desde esa época, hermanos, Dios usó a familias que tú puedes buscar, se les llamó anabaptistas, y luego las familias que se escondían en las montañas, todos estos los montañeses, todos estos hombres, hermanos, que de ahí nace lo que son los bautistas. La denominación bautista es la única en todo el mundo, hermano, que no tiene un fundador. ¿Sabía usted eso? Usted busque cualquier otra pentecostés, adventista, todos tienen un fundador y todos saliendo casualmente de la doctrina bautista, enojados de la doctrina bautista y van y fundan su propia iglesia, los adventistas, los metodistas, etc. Los bautistas no. ¿Pero por qué me siento orgulloso de los bautistas? Cuando tú lees la historia, cada vez que Roma, un gobierno, alguien oprimía, hermanos, y mataba a los primeros cristianos, ¿sabe qué sucedía? Versículo 2. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Hermano, ¿y qué cree? Lea la introducción de la primera Biblia que se tradujo al español, que se llama la Biblia del Oso. Si usted llega a tener en sus manos una Biblia del Oso, en la introducción viene lo siguiente. Dice en esta Biblia, que Dios me ha dado la oportunidad de leerla, dice en esta Biblia, hermanos, que el diablo hoy es más difícil de identificarlo que antes. Recuerden que la Biblia del Oso, la primera traducción, se hizo cuando estaba la gran persecución a lo que se le llamó la Santa Inquisición.
entre el año 500 y 1500. Duraron 1000 años de persecución, a lo que el Papa Juan Pablo pidió perdón, porque la Iglesia Católica fue quien motivó para perseguir y matar a muchos cristianos. Se cree que se mataban 40,000 cristianos al año. Multiplique 40,000 por 1000 años y tenga el número. La Iglesia decidió, no se tiene el número exacto, porque la Iglesia Católica decidió destruir todo libro que hablara acerca de los números y de lo que sucedió en la Santa Inquisición. Son pocos los libros que llegaron a conservar y describir lo que sucedió en aquellas épocas. Uno de ellos se llama El Rastro de Sangre, libro por el cual se inspiraron hombres como Charles Spurgeon para poder predicar el Evangelio en los años 1800 y 1900. Hermano, sé la historia, estudio la historia. Ahora, lo interesante, hermano, de esto es que cuando tú lees la introducción de la Biblia del Oso, estos hombres dicen, cuando tradujeron fue en esa época, cuando fue la Santa Inquisición. Ellos tuvieron que huir, y por eso muchos del Evangelio llegó a México por la persecución. Y el primer lugar donde llegó el Evangelio fue a Monterrey. Lo de las carnes asadas, hermano, y la harina viene por tradiciones que se mezclaron judíos con los primeros nativos aquí en México. Ahora, escuche esto. Estos hombres en esta introducción dicen que era más fácil detectar al diablo en aquel entonces porque tú veías a la Santa Inquisición vestidos de negro con antorchas y decían, escóndete porque estos cuates vienen a buscar a todos aquellos que eran cristianos, y los mataban de una manera tremenda. Yo espero llevar a ustedes como iglesia, cuando se calmen más las cosas, a Guanajuato, para que vayan ustedes a ver a este lugar. Tuvimos la oportunidad nosotros de ir a este lugar, hermano, donde torturaban a la gente. Es un lugar desde que entras, hermano, está crítico. Se respira el ambiente, hermano, satánico ahí. Tú ves todo cómo torturaban a los cristianos, es horrible. Puedes buscarlo en internet, creo que se llama La Carreta o la Cochera, perdóname, se llama La Cochera. Este lugar, es un museo. Y dicen, pero ahora el diablo es más difícil reconocerlo, ¿sabes por qué? Porque antes en la Santa Inquisición tú los veías con armas y de negro. ¿Y ahora? ¿Cómo se vistió el diablo? ¿De qué? De pastor, dice el hermano. Espérese, hermano, se ha bañado. Hermano, de lentes. Hermano, hoy el diablo se vistió de amigo. De amigo. Porque casualmente, ¿sabe dónde viene eso? Cuando los primeros cristianos fueron perseguidos por Nerón y por varios reyes romanos, hermano, Roma era el imperio que dominaba el mundo. Y el siguiente emperador que siguió de una manera terrible a los cristianos fue Constantino. Pero Constantino se dio cuenta de algo, que mientras más los oprimían, estos compadres en vez de morirse, más crecían. Entonces de repente en el año 300 mi compadre tiene una visión de en el cielo diciendo, con esta cruz vencerás, y según él se convirtió. Y entonces, hermanos, salieron los cristianos, los católicos, de ahí nace la Iglesia Católica, hermano. Y entonces, ahora todos somos hermanos, ya no hay persecución, hermano, porque ahora todos somos hermanos, somos hijos del mismo Dios. Hermano, yo te amo, tú me amas, y todos nos amamos. Entonces, ¿qué dice Dios en 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual. Cuidado. Entonces, hermano, porque Constantino se dio cuenta de algo, que mientras más los oprimían, se multiplicaban. ¿Y por qué? Miren, el contexto del versículo 12, versículo 7. Y los hijos de Israel, ¿qué estaban haciendo? Se fructificaron, se multiplicaron, discipulado, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. ¿Por qué? Opresión igual a crecimiento. Problemas igual a madurez. Problemas igual a salir de nuestra comodidad. Problemas igual a llegar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que, hermano, una pregunta buena. ¿Cree usted que es tiempo de cumplir el propósito de Dios en su vida? Ahora entiende por qué
no, es que el pastor, no, es que el trabajo, no, es que la economía. Pregunta, ¿por qué Dios permite eso? ¿Que no tenemos un Dios que tiene control de cualquier circunstancia? Yo creo en ese Dios, no sé qué cuál Dios creas tú, pero yo creo que cada circunstancia de mi vida, ¿cuál fue el primer canto que entonamos hoy? En mi vida, el capitán es Cristo. Y si Dios tiene control de cada cosa en mi vida, enfermedad, trabajo, problema económico, emocional, una de dos, o no es Dios lo que aquí dice, o lo que viene a nuestra vida es Dios permitiéndolo. Ahora, si usted cree lo que acabo de decir, que es Dios permitiéndolo, la segunda pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo eso en mi vida? ¿Qué quiere Dios cumplir en mi vida? ¿Qué propósito Dios quiere llevar a cabo en mi vida? ¿Será que hay una promesa que has hecho a Dios y que no has estado cumpliendo? Y entonces Dios tenga que decir, Saulo, sobre Rubén, aquel gordito, échale ganas, compadre, porque ya se le olvidó lo que un día él y yo en el cuarto, cuando estaba muriendo de COVID, oró y dijo, Señor, hasta mi último respiro te sirvo. ¿Y qué crees? El gordito aquel ya anda pensando en otras cosas. Saulo, muévemelo. Hazle recordar lo que él y yo platicamos, y él y yo, y él me prometió. O lo cumple, recuérdale, Saulo, por favor. Viene Saulo, y de Jerusalén fueron movidos a Jerusalén, a Judea, Samaria, y va a haber más adelante, cuando lleguemos ahí, hasta lo último de la tierra, por Saulo. Así que, hermano, ¿qué ha dejado usted ahí en el tintero? ¿Qué ha dejado usted ahí guardado? Que está impidiendo que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Hermano, esta enseñanza tiene un propósito: recordarle a usted y a mí, Dios, que eso que usted le prometió a Dios no se le ha olvidado. Y por más que tú quieras evadir tu responsabilidad poniendo el pretexto que tú quieras, pastor, la iglesia, decepción, dinero, emociones, trabajo, pon la lista que quieras, a Dios no se le va a olvidar la promesa que hiciste entre tú y Él. A Dios no se le olvida. Hermano, mi recomendación como pastor, antes de que Dios envíe a Saulo, obedece. Duele más. Yo no sé qué sintieron aquellos hombres y mujeres cuando Saulo los agarró de las greñas y los arrastró, pero me imagino que dolió. Obedece antes de que duela más. Mi recomendación. Tú dices no, ok, hermano, entonces tú recuerda, no te olvides esta mañana que Saulo puede venir con cáncer, una enfermedad, una pierna, un accidente. Cumplí el propósito. Dios me dijo, yo transmito. Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra. He cumplido, Señor, lo que tú has dicho que dijera. Señor, que caiga efecto en el corazón de quien tenga que caer, y que puedas encontrar una iglesia obediente, Dios. Primero quiero hablar en primera persona, Señor. Tú sabes, Padre, que muchas veces he luchado con hacer tu voluntad. Tú sabes que he puesto como pretexto el miedo, todos los problemas que son estar al frente de una iglesia, hermano, Señor. Sabes que esta semana los problemas me han abrumado. Y muchas veces he querido y pensado en mi corazón desistir. Pero tú me has confrontado, Señor, con tu palabra, con esta enseñanza, sabiendo que si yo no cumplo tu voluntad, tú tienes listo a un Saulo para obligarme a cumplir tu voluntad.
Ayúdame a recordarlo, Dios, en mi corazón siempre. Ayúdame a ser obediente a ti, Señor. Ayúdame a entender que no quiero que tú uses la fuerza para hacerme entender a mí, a obedecerte. Y Señor, también te ruego que estos hermanos que han escuchado tu palabra, todos, te pido, Señor, que tu palabra no caiga en vano, Dios. Sé que tu Santo Espíritu les ha recordado a cada uno de los que están aquí, hermano, Señor, las promesas hechas, cómo todo inició enamorado de ti, cuando te conocieron, cuando te conocimos, Señor. Y cómo tú eras todo para nosotros, y prometimos, hicimos, y éramos movidos por tu amor y tu fidelidad. Y de repente hemos perdido la mirada, Dios, hemos dejado de poner la mirada en ti. Y nos hemos desviado la atención y el enfoque, Dios, viendo cosas vanas, vacías, huecas, circunstancias, errores, fallas, poniendo oído, Dios, a cosas que desvían mi corazón y mi atención a ti. Señor, toma en tus manos esta gente, este pueblo tuyo, tus hijos, Dios, quienes nos verán después también por internet. Señor, que antes que tú envíes un Saulo a nuestras vidas, Dios, podamos ponernos a cuentas contigo. Y poder ser obedientes a ti, Señor. Así como están, hermanos, con sus ojos cerrados. ¿Qué promesas has hecho tú a Dios en tu vida? Y que por una u otra razón has dejado de cumplirlas. Porque has quitado tu enfoque de Dios. Ponte a pensar lo que hablábamos hace rato de Noé en el arca, en Abraham, diciendo sal, sin saber a dónde. Yo sé que muchas veces así nos sentimos, hermanos, sin rumbo. Y qué difícil confiar plenamente en Dios. Pero hoy, hermanos, es una llamada de atención de parte de Dios diciendo, hey, pueblo, hijo, hija, no se te olvide que te quiero para ir hasta lo último de la tierra. Y entiendas, hermano, en el contexto, yo no estoy diciendo que de aquí salgamos todos misioneros, pastores. De lo que estoy hablando es que Dios tiene un propósito que tú tienes que cumplir con tu vida. Vete de iglesia y te va a seguir eso. Olvídate de Dios, no vayas a ninguna iglesia, te va a seguir eso. Quédate aquí, no hagas nada, te va a seguir eso. Porque escucha lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Lo voy a decir lento, hermano, me lo sé de memoria. Porque hace muchos años aprendí esto. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocable, escuche, lo voy a volver a decir, irrevocable es el llamamiento, los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe lo que dice Dios? No hay manera de echar atrás aquel llamamiento que Dios te ha hecho en tu vida en algún momento, hoy, ayer, antier, no lo sé. Cuando Dios lo ha hecho, dice Dios, tú no puedes echar para atrás eso que yo te hablé. Es irrevocable. No hay negociación. O lo cumples, o te aseguro que enviaré un Saulo.
Y si tú crees, hermanos, que estoy sacando la Biblia fuera de contexto, te voy a dar un segundo ejemplo. ¿Recuerdas aquel personaje en la Biblia? Dios está poniéndolo en mi corazón en este momento. Y te lo quiero decir. ¿Recuerdas ese personaje en la Biblia que dijo a Dios, ve a Nínive y predica? ¿Y qué dijo él? No voy a ir. Y dice la Biblia que literal fue al lado contrario. Si tú ves dónde estaba Nínive, dice que él agarró rumbo a Tarso, precisamente lo que hoy es Turquía. Agarró el lado completamente contrario de donde Dios le estaba mandando a hacer. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Mandó un Saulo. Nada más que el Saulo que mandó ahí tenía la forma de una ballena. Y lo agarró, se lo comió. Y si estudias la Biblia, hermanos, te vas a dar cuenta que Jonás murió. En la oración, Jonás, estando en el vientre del gran pez, dice que su alma llegó a lo más profundo del Seol. ¿Sabes qué significa eso? Murió. Y después tuvo que resucitar, y por misericordia de Dios, esa ballena fue y lo escupió junto a la playa. Para ir, ¿y qué? ¿Hacer qué? Hermano, lo que Dios le había dicho desde el inicio. ¿Por qué tiene que Dios usar en nuestra vida una ballena, un Saulo, hermanos? Si al final del día vamos a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿No has leído una Biblia que dice Dios dijo y se hizo? ¿Crees que eso va a cambiar? Hermano, eso no va a cambiar. Lo que Dios dice se va a hacer, porque Él es Dios. Él es soberano. Él es todopoderoso. Hermano, mi consejo como pastor es: obedécele, obedezcámosle, no huyamos. Gracias, Dios, por esta gente, por cada decisión, cada lucha. Yo no voy a mandar hoy a hacer ninguna invitación, Señor. Tú conoces las luchas y los corazones. Gracias por tu palabra, Dios, porque nos confronta. Qué hermosa palabra, Dios, has traído a nuestras vidas. Tú sabes que yo soy el primero que me deleitaba cuando hablabas a mi vida, pero así mismo me asustaba. Porque muchas veces, Dios, yo he dicho no, y tú has tenido que mandar a un Saulo a mi vida a obedecerte. Dios, no me dejes, Dios. Haz lo que tengas que hacer, pero que Rubén pueda vivir tu voluntad, Dios, para el cual tú lo creaste, Dios. Dios, pero así mismo te pido por esta iglesia. Tú has creado a cada uno de estos mis hermanos, Señor, con un propósito. Que ellos lo puedan cumplir, ese propósito de sus vidas, Dios. Te lo pido, Padre. Ten misericordia de nosotros y síguenos guiando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Hermano Carlos. Bien, hermano, me emocioné un poco. Bueno, hermanos, nos despedimos de las personas de Facebook. Muchas gracias por seguirnos y pues nos vemos el próximo domingo.